Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Madrid es un hervidero de rumores. Han matado al secretario de Juan de Austria y el pueblo solicita que se aclaren los hechos. No es una muerte cualquiera. La justicia debe de actuar y hay muchos implicados en el tema que harán lo posible para que el asunto se diluya en el tiempo. Veremos en esta tercera y última entrega sobre Ana de Mendoza cómo se desarrollan estos acontecimientos y en qué medida afectaron a nuestra protagonista. Muy pronto, doña Constanza, la viuda de Escobedo, entró en sospechas sobre la verdad de lo ocurrido y exigió justicia. No podía ser de otro modo. Ante un delito tan grave como el asesinato en pleno Madrid de un alto personaje de la corte, la justicia tenía que entrar en acción. Y lo hizo con los alcaldes de Casa y Corte, que eran entonces los jueces designados por la administración de la época. Es más, la familia de la víctima clamará ante el propio rey, que en definitiva era el juez supremo de la nación. Y aquí viene la primera cuestión. ¿Cómo recibió Felipe II la noticia? Recordemos que el asesinato de Escobedo se comete el lunes de Pascua, por lo tanto, al final de la Semana Santa. Eso es lo que hace que al rey le coja la noticia en el Escorial, pues se había ido allí a cumplir con sus deberes como buen cristiano. Y la noticia le llega el 1 de abril, cuando aún estaba en la cama, en un despacho urgente que le manda Mateo Vázquez, su otro secretario de Estado. Y el rey, en vez de expresar dolor o indignación, dice simplemente que no lo entiende. ¿Cómo lo iba a entender? Él estaba en la idea de que Escobedo iba a morir, aparentemente de muerte natural, en todo caso envenenado. Y de repente le informan que Escobedo había sido acuchillado. Lo último que el rey deseaba era que se descubriese toda la trama en la que él estaba involucrado. Y el papel de Antonio Pérez era doble. Tenía que proteger a los rufianes que había contratado, al mismo tiempo que se había obligado a jugar el papel de amigo de la víctima. A él le había cogido el lance en Alcalá, donde se había marchado buscando su coartada. Pero cuando le llega el aviso de que el negocio ya está hecho, regresa a Madrid y trata de cumplir con sus deberes sociales, al tiempo que busca el mejor modo de que los rufianes contratados escapen a la acción de la justicia. Y la mejor forma que Antonio Pérez tuvo para que los autores no hablaran fue matarlos, y lo consiguió con Insausti y con Miguel Bosque, pero con el resto no lo consiguió, aunque lo intentó. Y ahora la gran duda. ¿Intervino también la princesa de Éboli en toda aquella conjura? Las primeras sospechas que relacionan a la princesa con el asesinato de Escobedo arrancaron de la propia familia del muerto. Desde muy pronto, doña Constanza, la viuda, acusó a los dos, a Antonio Pérez y a la princesa de Éboli, como culpables por sus tratos infames descubiertos por su marido. Y así se lo dijo al rey. Y la verdad es que, si damos por sentado que la princesa de Éboli y Antonio Pérez eran amantes, difícilmente el asesinato de Escobedo, urdido por Antonio Pérez, se hubiera realizado sin que la princesa tuviera alguna noticia. Para Mateo Vázquez, la princesa de Éboli era la malvada mujer culpable de todos los escándalos de la corte en relación con la muerte de Escobedo. Pero también pudo ocurrir que Ana de Mendoza fuera ajena a aquella siniestra conjura, que Antonio Pérez, cuya culpabilidad es tan evidente con que él mismo confesó posteriormente, lo perpetrara todo por su cuenta, al ver peligrar su privanza con el rey y su trato a favor con la princesa.
y empezaron a llegar las denuncias contra Antonio Pérez, pero Felipe II en todo momento apoyó a su secretario en estos primeros embates. Cuando enfermó de muerte al marqués de los Vélez, único testigo de aquella reunión en la que Felipe II dio luz verde al asesinato de Escobedo, el rey respiró tranquilo. Para sustituirlo nombró al conde de Barajas, gran amigo de Mateo Vázquez y enemigo declarado de Antonio Pérez, cosas que tienen los monarcas. Pronto le llegaría a Antonio Pérez noticias alarmantes de la inquina que le tenía Mateo Vázquez. Indignado se lo planteó al rey, pidiéndole una muestra de su gracia para frenar de ese modo los ataques de sus enemigos. Como el conflicto entre sus dos secretarios se fue agudizando cada vez más, el rey trató de resolverlo instándoles a que llegasen a un acuerdo. Todo inútil. Y fue entonces cuando entró en escena Ana de Mendoza, a la que el rey instó a que ejerciera como mediadora, y lo hacía porque en su criterio la princesa de Éboli tenía una gran ascendencia sobre Antonio Pérez, que podría llevarle a que admitiese las protestas de amistad de Mateo Vázquez, que públicamente decía una y otra vez que él nunca había mezclado a Antonio Pérez con el asesinato de Escobedo. Pero Ana de Mendoza, que sabía perfectamente cuáles eran las maniobras de Antonio Pérez y cómo en privado hablaba contra ella, se negó en rotundo. Por aquellas fechas, en estos principios de marzo de 1579, Felipe II ya tenía en su poder toda la documentación de su hermano don Juan de Austria, que había fallecido hace 5 meses, comprobando entonces la inocencia, lealtad del mismo, pues nunca había sido un traidor ni había maquinado rebelión contra él, quedando de esta manera en entredicho todas las informaciones que en su día fueron aportadas por Antonio Pérez. Para ayudar a las muchas gestiones que se le presentaban a Felipe II, este hizo llamar al cardenal Granella, que entonces se encontraba en Roma. Lo hizo con la misión de encargarle los negocios de Italia. Este trata en venir y hace su presencia ante Felipe II el 28 de julio de 1579. Aquella misma tarde, Felipe II despachó con normalidad con Antonio Pérez. Mas cuando el secretario se retiró a su domicilio, se encontró con lo inesperado. A las 11 de la noche llamaba a su puerta don Álvaro García de Toledo, alcalde de Casa y Corte, acompañado de casi 2 docenas alguaciles, siendo detenido. A la misma hora, en un calculado golpe de efecto, era detenida también la princesa de Éboli, en este caso presentándose en su morada don Rodrigo Manuel de Villena, capitán de la Guardia del Rey, acompañado del almirante de Castilla. Veamos la diferencia. En uno va la justicia, en otro va un enviado del rey. Había pasado 1 año y 4 meses desde la muerte de Escobedo, pero ninguno fue acusado de dicha muerte. Ana de Mendoza, ante aquel nublado que se le venía encima, trató de evitarlo pidiendo permiso para que su hijo, el duque de Pastrana, sí, aquel del que se rumoreaba que era hijo de Felipe II, fuera a hablar con el rey. Pero aquel permiso le fue negado, y la princesa tuvo que salir de su mansión ya prisionera y bajo fuerte custodia armada, siendo llevada a la Torre de Pinto. Que el rey se decidiera, por fin, poner en prisión a Antonio Pérez estaba dentro del orden natural de las cosas, simplemente porque el rey estuviera descontento de cómo llevaba este hombre los asuntos políticos confiados a su servicio. Pero, ¿cuál era la causa para detener a la princesa? No olvidemos que era una grande de España. Pues por todo argumento el rey expuso que era por haberse negado a ser mediadora en el conflicto entre sus secretarios. ¡Manda huevos! Eso sí que es una real causa. La etapa de los cautiverios de la princesa de Éboli en sucesivas prisiones duraría ya lo que el resto de su vida. Sin embargo,
Aún dentro de esta penosa época en la que carece de libertad, hay 3 periodos bien marcados. El primero que nos lleva hasta finales del 82, cuando Felipe II decreta desde Lisboa el 8 de noviembre la muerte civil de la princesa, esto es, su incapacidad jurídica para gobernar su casa y para administrar los bienes y caudales de las personas de sus hijos. La segunda etapa, muy larga, duraría hasta 1590, en la que, tras la fuga de Antonio Pérez al reino de Aragón, la furia del rey se cebó en la indefensa princesa, para extremar el rigor de su prisión. Una larga etapa, por lo tanto de unos 8 años. Y finalmente, una tercera ya más breve, en la que Ana de Mendoza vivirá casi emparedada, en unos extremos de rigor verdaderamente crueles hasta que llegó la muerte el 2 de febrero de 1592. Y lo que es más grave, y por una nota de arbitrariedad en la conducta del rey, y es que nunca hubo un proceso judicial contra la princesa, y sin que jamás pudiera la misma defender su inocencia. No fueron pocos los que pidieron a la rey clemencia por la princesa, asombrados de que por tan liviana causa como se indicaba hubiese sido castigada tan rigurosamente. El duque del Infantado, el duque de Medina Sidonia y hasta el cardenal don Enrique, nuevo rey de Portugal. El rey no podía desoír la petición del monarca portugués, y en respuesta a la misma, y con el fin de suavizar el trato que recibía la princesa de Éboli, ordena el traslado desde la Torre de Pinto al castillo de Santorcar, prisión esta que pudiéramos considerar como de Estado, por la que pasaron personajes tan conocidos como el cardenal Cisneros en su juventud, el rey francés Francisco I, el duque de Híjar o el marqués de Ayamonte. Esto sucedía en diciembre de 1579. Por entonces, consciente ya Ana de Mendoza de que su liberación, o al menos la mejoría de su prisión, pasaba por ganarse a Matías Vázquez, se humilla ante él una y otra vez. Qué lejos estamos de las horas altivas y arrogantes de la princesa, que como gran señora no quería ningún trato con aquel clérigo, aupado a base de adulaciones al cargo de secretario regio. Qué lejos quedaban de verdad los tiempos en que Ana de Mendoza llamaba perro moro a Mateo Vázquez. Y algo se consiguió. Felipe II ordena un régimen más benigno para doña Ana. Le quitará el fiero guardián don Rodrigo Manuel, para que le releve su antiguo criado de la casa de Éboli, Juan de Samaniego, al mismo tiempo que permite la visita de sus hijos. Pero la princesa enferma, su estado se vuelve crítico, tanto que el propio Juan de Samaniego se cree obligado a advertir al rey de cuán grave estaba. Mas eso no fuerza a Felipe II a levantar la prisión, pero sí a cambiar de residencia, mandándola como desterrada a su señoría de Pastrana. Ana de Mendoza ya no saldría de su palacio de Pastrana durante el resto de su vida. Ahora bien, en aquella larga estancia, que durará en torno a los 11 años, hay 3 etapas muy distintas. La primera, de relativa libertad, duraría algo menos de 2 años. En esa primera fase en Pastrana, se ha dicho que Ana de Mendoza, repuesta pronto de su grave enfermedad, cometió locuras y se rodeó de gente sospechosa, y al mismo tiempo que derrochaba su fortuna, que todo ello, sumado, acabaría obligando al rey a incapacitarla jurídicamente. Sin embargo, la documentación que poseemos no nos permite asegurar esos extremos. Sí que hubo un conflicto entre la princesa y su hijo mayor, Rodrigo, que se enamoró de una molinera de Pastrana, a lo que se opuso su madre, pero éste hizo caso omiso y se marchó con la molinera reclamando parte de su herencia. Ahora bien, como Ana de Mendoza era viuda y tenía la tutoría de sus hijos, por mandato testamentario del difunto marido Ruy Gómez da Silva, se negó a satisfacer la solicitud económica del mismo. Así que intervino la justicia, y en este caso, por la importancia de los personajes implicados, no un juez cualquiera, sino el propio presidente del Consejo de Castilla, Antonio Pazos, que se lo hizo llegar a Felipe II. Y el juez dictaminó
que la princesa debía dotar anualmente a su hijo Rodrigo con 3.000 escudos. Una fortuna. Pero no olvidemos que así vivían los miembros de la alta nobleza castellana. La segunda etapa arranca cuando Felipe II ordena la incapacidad jurídica de Ana de Mendoza el 8 de noviembre de 1582. Así lo hizo, proclamando públicamente que si procedía así, era por el bien de la princesa y para que mejor pudiera vivir en paz y sosiego. Así me gustan los reyes. Esta sentencia fue enrareciendo la atmósfera en la corte. Unos grandes apoyaban a la princesa y otros al rey. Más bien, aquello más que una corte parecía un campo de batalla en una guerra civil. Con esta decisión, el rey se cerraba el cerco a la princesa para que su prisión se hiciera aún más dura. Una nueva etapa más rigurosa comenzaba para ella. Aquella breve fase en que había gozado de una relativa libertad había terminado. Y en esa situación, cada vez más aflictiva, viviría 8 largos años. Tenemos pocos datos y escasas referencias sobre la vida de Ana de Mendoza a lo largo de esos años. Así que, en buena medida, tendremos que hacer un esfuerzo de imaginación para evocar a la princesa en su nuevo estatus de prisión regia, con una vida rutinaria recluida dentro de los muros de su palacio ducal, sin poder salir de aquel recinto convertido en auténtica prisión. Así los días se sucederían monótonos ante la impotencia de Ana de Mendoza, tan amiga de fiestas y privada ahora de aparecer como la gran señora de aquella villa ducal. Ya no podía ofrecer banquetes a sus huéspedes ni hacer espléndidos obsequios a sus amistades. Todo eso quedaba atrás. Fiestas, visitas, diversiones, banquetes, en suma, la vida de aquella brillante corte ducal se había esfumado. Es más, la princesa no se movía libremente por su palacio. Sus habitaciones estaban así en el piso principal, pero solo una daba a la plaza, mientras que las otras lo hacían a los patios. La comunicación con el exterior se hacía a través de un torno, como los conventos de clausura. Una verja cerraba esa parte del palacio, que era la más vigilada por la guardia. Ni siquiera podía la princesa salir a la iglesia para atender los oficios divinos. Lo haría en la capilla del palacio, pero no en su interior, sino desde una tribuna con su reja, que la apartaba del resto de los fieles. No vivía sola, eso no lo estaría nunca, ni siquiera los últimos años tan aflictivos. Tenía a su servicio 2 dueñas, 2 criadas y 3 criados, pero ninguna esclava. En todo ese cuadro sombrío, una nota de esperanza: la asistencia de su hija menor, Ana de Silva, que nunca la abandonaría. Ana había nacido en 1572, y por lo tanto era una chiquilla que pondría una nota de cariño filial y de frescura juvenil en aquella mansión, antes tan brillantes por sus fiestas y ahora convertida en oscura prisión. Por lo tanto, la vida de Ana de Mendoza transcurría día a día, año a año, de una forma monótona, con la tristeza propia de los que están privados de libertad, una vida rutinaria, salpicada tan solo por las visitas del médico. Tras el fracaso de la Armada Invencible, a Felipe II le dio por pensar que tenía que revisar sus actos y comprobar qué era lo que había hecho mal, hasta tal punto de encontrarse con que Dios le había vuelto las espaldas. Y así fue como, cavilando, noche y día, llegó a la conclusión de que su gran culpa era el asesinato de Escobedo y que el gran culpable, Antonio Pérez, todavía no había sido juzgado. Efectivamente, en esas fechas Antonio Pérez estaba en arresto domiciliario, acusado, como desde un principio, de un caso de corrupción, no por el asesinato de Escobedo, y con un proceso judicial que decía en la noche de los justos. Así que el rey instó a la justicia para que el juicio de Antonio Pérez se activara. Tanto es así que incluso este fue puesto a tormento, acabando confesando su participación en la muerte de Antonio Escobedo. A la vista de tal confesión, el juez determinó que debía ser descuartizado y cortada su cabeza, la cual debería ser expuesta públicamente. Pero esta vez surgió lo inesperado.
La sentencia no se cumplió inmediatamente y Antonio Pérez tuvo la oportunidad de organizar su fuga. Encontró el mejor aliado, su propia mujer, doña Juana, que sobornó a los carceleros para propiciar la fuga de su marido. Se cuenta, que Antonio Pérez, al salir de la cárcel, se encontró de bruces en las calles madrileñas con la ronda de los alcaldes de Casa y Corte, es decir, la justicia, y que en vez de huir, tuvo la audacia de conservar con ellos como si tal cosa. Esto ocurría en la primavera de 1590. El fugado primero se dirigió a las tierras del Reino de Aragón, en donde no llegaba la justicia castellana, y pasando por Francia acabó su escapada en Inglaterra. La cólera del rey fue terrible. Al no poder castigar a su antiguo secretario, volcó toda su furia contra la princesa de Éboli, temiendo que la misma siguiese el ejemplo de Antonio Pérez. Así que ordenó la más severa reclusión de Ana de Mendoza. Y de ese modo, don Alfonso de Castillo de Villasanta, alcalde de Pastrana, recibió la orden de poner rejas y contrarrejas en todos los balcones y ventanas del piso en que habitaba la princesa en su palacio ducal de Pastrana. No fue tarea fácil. Esta se resistió cuanto pudo, echando un pestillo por dentro, que impedía que la puerta se abriese. Si el alcalde quiere entrar, que lo haga por la fuerza, proponía la princesa. Y así se hizo. El 22 de mayo de 1590, don Alfonso dio la orden de forzar la entrada en la zona de palacio reservada para la princesa para cumplir las órdenes del rey. Dos albañiles, Miguel Ruiz y Andrés Beato, manejándose en dos picos, golpearon la pared donde estaba el torno hasta abrir un hueco en el muro. Alguien se deslizó entonces, si acaso un chiquillo, y quitó el cerrojo. La puerta se abrió y entraron los albañiles para proceder a su labor. Tras finalizar la misma, la prisión de Ana de Mendoza se tornó oscura y sombría. Poco después se enfermó la princesa tanto que pidió hacer testamento, que lo otorgó el 2 de febrero de 1592. El testamento se centra en dos cuestiones: el recuerdo a las personas que la asisten en sus últimos momentos y la herencia que debían de recibir sus hijos. Las personas que la asistieron en sus últimos años de su vida eran 3 hombres y 4 mujeres. Las mujeres son doña Isabel de Ana y doña Gregoria de Morales, y 2 criadas, la Cava y Marigómez. Las 4 debían de ser jóvenes, pues la princesa les deja todas la misma cantidad para su dote de novia o en su caso de novicia, 1000 ducados. Todo un pastón para la época. Pero hay más. A Marigómez ordena en el testamento que se le pague todo el salario el tiempo que durase su vida, como si la siguiera sirviendo. Cosa notable en aquellos tiempos. En cuanto a sus 3 criados, únicamente Diego Sánchez, que le había servido de repostero, le concede el mismo tipo de jubilación que había señalado para Marigómez. Y en lo que afecta a los hijos que le quedan 6, las princesas los deja como sus universales herederos, salvo los bienes que especifica a favor de uno de ellos, Luis Gómez de Silva, al que deja las rentas de su marido, que ella había disfrutado en su fruto, más 2 villas que poseía en la sierra de Granadina. Ese mismo día, Ana de Mendoza exhala su último suspiro. Aún no había cumplido los 52 años, y los últimos 12 los había pasado en prisión. Al fin, la muerte se mostró más clemente que el rey, liberando a la princesa de aquella penosa vida. Sí, amigo oyente, Ana de Mendoza es finalmente libre. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal,
de José Luis García, Ciudadano del Mundo.